Amigos y amigas de mi amigo Freud, vamos a dedicar este vídeo a la psicometría, que es una disciplina que, como sabéis, es metodológica, está muy presente en este canal, porque sin duda alguna es necesaria. Y vamos a seguir esta serie de vídeos sobre contenido psicométrico justamente donde lo dejamos. Lo habíamos dejado habíamos estado repasando un poco los contenidos anteriormente expuestos. Lo habíamos dejado afirmando que la psicometría utiliza como método de investigación el método científico. Pues bien, sin duda la afirmación es correcta, ya que la psicología, como disciplina científica que es, utiliza el método científico para la adquisición del conocimiento, adaptándolo a sus necesidades particulares. Podemos considerar a los test como instrumentos de medición. ¿Es verdadero o por el contrario es falso? La afirmación vuelve a ser correcta. El método de los test se desarrolla para el estudio de las diferencias individuales y para ello desarrolla los test como instrumentos de medición. Spearman desarrolló un modelo para las puntuaciones de los test. Pues bien, en efecto, Spearman desarrolló un modelo lineal que supuso un gran desarrollo para el método de los test, la teoría clásica de los test. Este modelo partía del supuesto de que la puntuación observada a través de los test X está formada por dos componentes. Una componente debida a la verdadera medida del rasgo, puntuación verdadera del sujeto en el rasgo, y otra, una componente errónea, el error asociado a todo proceso de medición, y que la relación entre estas dos componentes es aditiva. Bien. Un problema fundamental en la medición psicológica es el del control del error de medida. Evidentemente, la afirmación es correcta. En todo proceso de medición, aun en los llevados a cabo en las ciencias exactas,
se cometen errores de medición. Disculpad, y es bueno tener esto en cuenta. Este problema se agrava cuando las características que se quieren medir no pueden ser observadas directamente y han de ser medidas mediante indicadores. En este caso, el control del error cometido es un problema fundamental. Seguimos. El cociente intelectual es una norma cronológica que permite la ordenación de los sujetos. Bueno, la afirmación sigue siendo correcta. Se trata de un término acuñado por Stern en 1912 y que equivale al cociente entre la edad mental y la edad cronológica multiplicado por 100 para evitar los decimales. Binet fue el primero en considerar la importancia de los procesos mentales superiores en el estudio de las diferencias individuales. La afirmación es correcta. Nuevamente, Binet comprendió que las sensaciones no jugaban un papel demasiado importante en la psicología diferencial y que había que recurrir al estudio de los procesos mentales superiores. Las puntuaciones obtenidas por los sujetos en un test referido al criterio se comparan con las obtenidas por un grupo normativo. La afirmación en este caso es incorrecta, y es que una de las diferencias entre el enfoque normativo y el de los test referidos al criterio es precisamente que en estos últimos no se necesita un grupo normativo para la interpretación de las puntuaciones obtenidas por los sujetos, sino que éstas se interpretan en relación a un dominio de contenidos o conductas. El objetivo de los test referidos a las normas es poner de manifiesto las diferencias individuales en el rasgo que miden. La afirmación es correcta. Los resultados se interpretan en relación a los obtenidos por el grupo normativo. Los test adaptativos informatizados, los llamados TAIS, son los mismos test de papel y lápiz, pero aplicados por ordenador. La afirmación es incorrecta. Una cosa son los test aplicados por ordenador y otra los test adaptativos informatizados. En estos, los sujetos no tienen que contestar ni a los mismos ítems ni a todos los ítems de un test. La selección de cada ítem
se va haciendo de manera que se vayan adaptando al nivel de cada sujeto. Una de las críticas a la teoría clásica de los test es que los parámetros de los ítems dependen de la muestra de sujetos a los que se les aplican y las puntuaciones de los sujetos en el rasgo medido dependen de los ítems a los que responden. La afirmación en este caso es correcta. En el marco de la TCT, la teoría clásica de los test, los valores de los parámetros de los ítems dependen de la muestra de sujetos a los que se les han aplicado. Si el índice de dificultad de un ítem se obtiene calculando la proporción de sujetos que han acertado ese ítem, es fácil darse cuenta de que esa proporción variará en función del nivel de los sujetos. Por otra parte, el nivel de aptitud o habilidad de los sujetos depende de que los ítems a los que respondan sean más fáciles o difíciles. Este problema no tenía una solución real dentro del marco de la teoría clásica y hubo que esperar al desarrollo de la TRI, la teoría de respuesta al ítem, para que se pudiera solucionar. Los métodos directos de elaboración de escalas psicofísicas utilizan una escala de respuesta. La afirmación es correcta, y es que en eso se diferencian de los métodos indirectos asociados a la psicofísica de Fechner, ya que estos utilizan una escala de sensación elaborada a base de ir sumando las diferencias apenas perceptibles, las DAP. Los métodos directos se utilizan para la obtención de umbrales. Pues la afirmación en este caso es incorrecta. Los métodos directos no implican el cálculo de umbrales. En estos métodos, el sujeto emite de forma directa su respuesta. El umbral absoluto marca el origen de la escala de sensación. Efectivamente, la afirmación es correcta. El umbral absoluto es el valor mínimo que tiene que tener un estímulo para poder ser percibido por el sujeto. Este valor mínimo en la escala física se empareja con el valor cero de la escala de sensación y por lo tanto marca su origen. El paso de la sensación a la no sensación viene determinado por el umbral diferencial. La afirmación es incorrecta. El paso de la sensación a la no sensación, o viceversa, equivale en la escala física al umbral absoluto. El umbral diferencial es el incremento mínimo que tiene que experimentar la magnitud de un estímulo
para que el sujeto perciba que ha habido un cambio. Y por último, en el modelo escalar de Thurston, los estímulos se ordenan a lo largo de un continuo físico. La afirmación es incorrecta, ya que precisamente la gran aportación de Thurston fue elaborar un modelo de escalamiento en el que no fuera necesario recurrir a ningún continuo físico. Visto esto, os vamos a recomendar las obras Métodos de elaboración de escalas de Barbero, publicada por la editorial UNED, en que se podrá encontrar información sobre algunos de los principales métodos de escalamiento. Asimismo, recomendamos la obra de Muñiz, Teoría clásica de los test, aparecida en Pirámide, cuyo primer capítulo hace o supone una buena introducción al origen y desarrollo de los test y a la teoría de los test. Y ahora sí, pasamos a hablar de la construcción de instrumentos de medición psicológica. Hablemos en primer lugar, dentro de este bloque, de los principios básicos para la construcción de instrumentos de medición psicológica. Seguiremos aquí a la doctora Barbero García, catedrática en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En primer lugar, aportaremos unas orientaciones didácticas para que podáis seguir mejor los contenidos. A continuación hablaremos de test, escalas, cuestionarios e inventarios y delimitaremos estos instrumentos. Nos dedicaremos más tarde a hablar del proceso de construcción de un test, de la finalidad del test, y dentro de este apartado hablaremos de la variable objeto de estudio, de la población a la que va dirigido, también de la utilización prevista del test. Posteriormente, nos centraremos en la especificación de las características del test. En primer lugar, su contenido, después el formato de los ítems, hablaremos de los ítems de elección y de los ítems de construcción, seguiremos con la longitud del test y por último con las características psicométricas de los ítems. Pasaremos a estudiar la redacción de los ítems. En primer lugar, unas recomendaciones generales, luego unas recomendaciones para los ítems de elección, seguidas por unas recomendaciones para los ítems de construcción y por último hablaremos de los sesgos de respuesta. Posteriormente incidiremos en la necesidad de una revisión crítica por un grupo de expertos. Seguidamente nos centraremos en la confección de la prueba piloto, empezando por las instrucciones de administración y siguiendo por el formato de presentación y de registro de las respuestas.
Después de confeccionar la prueba piloto, toca aplicarla y más tarde corregirla y asignar las puntuaciones a los sujetos. En los test formados por ítems de elección, en primer lugar, hablaremos de pruebas cognitivas y de pruebas no cognitivas, y posteriormente nos centraremos en los test formados por ítems de construcción, hablando o refiriéndonos al método de la puntuación analítica y al método de la puntuación holística. Finalmente, propondremos unos ejercicios de autoevaluación con sus soluciones y añadiremos, para quien lo desee, una bibliografía complementaria, breve. Pues comencemos. Comencemos, pues, con los principios básicos para la construcción de instrumentos de medición psicológica. A lo largo del vídeo anterior se intentó dar a conocer a los espectadores del canal lo que es la psicometría y el papel que juega en el marco de la metodología de las ciencias del comportamiento. Se ha puesto de manifiesto la dificultad que conlleva el intentar medir variables psicológicas y la forma de llevar a cabo el proceso de medición. Después de exponer, aunque es cierto de forma muy esquemática, las dos vías de desarrollo de la psicometría, la de los estudios de psicofísica y la de los estudios de las diferencias individuales, se hizo una exposición de los distintos tipos de escalamiento según que el objeto a escalar fueran los estímulos, los sujetos o ambos. Y posteriormente se hizo una breve introducción a los principales métodos de escalamiento de estímulos y a los orígenes y desarrollo de los test como instrumentos que van a permitir la medición de las diferencias individuales y, por tanto, el escalamiento de los sujetos. Asimismo, se expusieron las principales teorías que han ido surgiendo a lo largo de los años para justificar y legitimar las medidas obtenidas al aplicar los test, dándoles una fundamentación teórica. Después de ese primer vídeo introductorio sobre esta cuestión, en este y a lo largo de los que sigan, y desde el marco, subrayamos, de la teoría clásica de los test, vamos a centrarnos en todos aquellos aspectos relacionados con la construcción, evaluación y aplicación de los instrumentos de medición que van a permitir, entre otras cosas, el estudio de las diferencias individuales respecto a alguna característica psicológica, tomar decisiones acerca de si los alumnos han conseguido unos objetivos curriculares mínimos, detectar problemas comportamentales, entre otras cuestiones. Abundaremos más sobre ello más adelante. Trataremos de proporcionar a nuestros espectadores una herramienta de trabajo que les permita en un momento determinado no solo poder construir un instrumento de medición psicológica y evaluar su calidad métrica, sino poder interpretar los resultados obtenidos con su aplicación y hacer inferencias y tomar decisiones en función de ellos.
Sé, lo tengo muy presente, que para muchos se trata de una disciplina difícil cuya utilidad no descubriréis en el caso de que seáis estudiantes de grado. Incluso entre estudiantes de posgrado se puede dar esta circunstancia, no decir de los que no curséis estudios universitarios de psicología. Como decía, disciplina difícil cuya utilidad no se descubre habitualmente o con demasiada frecuencia hasta el momento de la práctica profesional. Cuando llega ese momento, muchos antiguos estudiantes echan mano de los viejos apuntes para poder moverse con cierta soltura en algunas situaciones. Bien, se ha intentado en todo momento utilizar un lenguaje que pudiera ser comprendido por todas aquellas personas que visionaran estos vídeos como guía en su formación dentro de nuestro campo. Aunque la mayoría de nuestros espectadores no se van a dedicar a la construcción de test y por lo tanto tienen un interés relativo por el tema que nos ocupa, es cierto y lo he constatado a lo largo de los muchos años de experiencia que todos ellos se van a enfrentar, si son estudiantes de grado o de posgrado en psicología, en algún momento de su vida profesional con los test. Y es necesario que con una mayor o menor profundidad tengan un cierto conocimiento de lo que tienen entre manos. Para poder utilizar un test como instrumento científico de medición, es necesario cubrir una serie de etapas. Una etapa inicial que abarcaría la elaboración de una prueba piloto, su aplicación a una muestra de sujetos y la asignación de puntuaciones a los mismos. Una segunda etapa en la que se evaluaría la calidad psicométrica de cada uno de los ítems que componen la prueba piloto, así como del conjunto de la misma, y finalizaría con la construcción definitiva del test. Y una tercera etapa en la que se llevaría a cabo la aplicación del test a una muestra representativa de la población a la que va dirigido. Se asignarían puntuaciones a los sujetos para su evaluación y se llevaría a cabo el proceso de estandarización de las puntuaciones obtenidas y el establecimiento de normas que permitan su interpretación. El proceso finalizaría con la elaboración del manual del test, que deberá incluir toda la información necesaria para que pueda ser utilizado por los psicólogos especializados. En este vídeo se va a abordar, o aquí tan solo estamos ya terminándolo, vamos a plantear la primera etapa. La etapa inicial, que incluye la elaboración de una prueba piloto y su aplicación a una muestra de sujetos. Y en los vídeos siguientes se abordará el estudio del resto de las etapas. Los puntos básicos en los que han de profundizar los alumnos de grado y de posgrado
y los espectadores en general del canal que estén interesados en esta disciplina psicométrica, a la hora de abordar el estudio de esta cuestión son los siguientes. Tener muy claras las distintas fases que hay que cubrir a la hora de construir la prueba piloto de un test. Definición de la finalidad del test, especificación de las características del test, redacción de los ítems, revisión por un grupo de expertos y finalmente confección de la prueba piloto. En segundo lugar, conocer las distintas decisiones que hay que tomar en cada una de las fases y la forma de hacerlo, obviamente. En la fase de definición de la finalidad del test, hay que tomar decisiones acerca de qué constructo o variable psicológica se va a medir. ¿A qué población va a ir destinado el test y cuál va a ser la utilización prevista? En la fase de especificación de las características del test, se debe decidir sobre el contenido del test, qué tipo de formato van a tener los ítems, cuál va a ser la longitud de la prueba y qué características psicométricas son las más adecuadas. Es necesario que los espectadores del canal, alumnos de grado y de posgrado y otros interesados, conozcan qué tipo de formato es el más adecuado en función de la variable psicológica que se quiera medir y las reglas que se deben seguir, sean estas de carácter general o específicas, de cada tipo de formato, para que la redacción de los ítems sea lo más correcta posible. Una vez redactados los ítems, se ha de tomar la decisión acerca de qué persona o personas han de hacer una revisión crítica de los mismos para conseguir la mayor calidad. La confección de la prueba piloto implica tomar decisiones acerca de las instrucciones que se van a incluir, cuál va a ser la forma de administrar la prueba y de qué manera se van a registrar las respuestas de los sujetos. Aunque a lo largo de esta serie de vídeos se incluirán numerosos ejemplos, creemos necesario que el espectador, específicamente el alumno de grado o posgrado, realice también los ejercicios que propondremos en sucesivos vídeos, ejercicios de autoevaluación. En nuestra opinión, de esta manera, él mismo podrá controlar su proceso de aprendizaje. Y ahora concluimos aquí. Hemos respetado básicamente el estándar, nos hemos pasado en unos pocos minutos. Bueno, espero que haya sido de vuestro agrado el vídeo, os haya resultado útil, interesante, bueno, como siempre digo, valioso desde algún punto de vista. Si es así, os agradeceré, le deis me gusta para que así yo pueda recibir un feedback oportuno. Si no conocéis el canal, os invito a daros un paseo por él. Si lo conocéis, si consideráis valiosos sus contenidos en términos generales y globales, os animo a suscribiros al mismo. Bueno, un saludo muy afectuoso para todos. Finalmente, espero que todo esté muy bien en vuestras vidas. El próximo vídeo llegará muy pronto, espero y deseo que nos volvamos a encontrar con ocasión de ese próximo vídeo, insisto que llegará muy pronto. Y por último, nada más que recordaros que mi amigo Freud, que también es el vuestro, así lo es desde el principio, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía
¿por qué no decirlo?, con vuestro apoyo, con vuestro compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Un proyecto sumamente ilusionante, desde luego para el que os habla, y me consta para una audiencia cada vez más numerosa. La audiencia crece lentamente, pero de manera sostenida, configurando un crecimiento sólido y robusto, que es verdaderamente el que siempre soñé. Estamos ya en el 5.º mes de vida del canal y llegar hasta aquí lo considero ya todo un logro. Espero que tengamos mucha vida por delante. Hasta el próximo vídeo, como digo, un saludo muy afectuoso, un abrazo para todos. Chao.